Horizontes. En 1610, Galileo observó por primera vez a través de un telescopio al planeta Saturno. Había algo extraño en él. Galileo dijo que tenía orejas. Galileo observó al planeta durante toda su vida, pero jamás desentrañó el misterio. Su primitivo telescopio carecía del aumento necesario para resolver el problema. Pasaron más de 50 años antes de que el astrónomo holandés Christian Huygens aclarara el misterio con un telescopio más poderoso. Saturno no tiene orejas, sino anillos. Esta es la mejor fotografía telescópica de Saturno. Como la Tierra posee una atmósfera turbulenta, las fotos tomadas desde aquí jamás pueden tener una definición mucho mejor que esta. En abril de 1973, la NASA lanzó un vehículo espacial en viaje a Júpiter y luego a Saturno, el Pionero 11. Como se ilustra aquí, la nave rota para lograr estabilidad, de forma que su antena apunte siempre hacia la Tierra. Esa rotación, sin embargo, no permite brindar una buena base a la cámara. A primera vista, las fotos de Saturno no fueron impresionantes, aunque resultaron las mejores de los anillos hasta ese momento. Gracias a ellas, se descubrió que los anillos se proyectan en el espacio mucho más de lo que se había pensado. Y se vio que al borde de la masa principal de los anillos había un pequeño anillo jamás observado antes. Por vez primera también, las lunas de Saturno resultan algo más que simples puntos de luz. Pero el Pionero 11 fue solo un explorador de avanzada para un próximo viaje que arrojaría luz sobre estos mundos extraños por primera vez. El proyecto Saturno. Los anillos. En 1977, la NASA lanzó dos naves espaciales no tripuladas Voyager. Con propulsores de más de 49 metros de altura, los frágiles aparatos robot iniciaron un viaje de miles de millones de kilómetros que durará 12 años. Su misión era explorar los planetas del sistema solar exterior. Las dos naves eran idénticas y fueron lanzadas con un mes de diferencia. El Voyager 1 llegaría primero a Júpiter y luego a Saturno. Su viaje a Saturno, a casi 1.600 millones de kilómetros de distancia, iba a llevar más de 3 años, para echar una mirada de cerca a mundos que jamás habían sido observados en detalle. Esta película extraordinaria, filmada hace más de 25 años en el telescopio del Monte Wilson, muestra la luna Io, uno de los satélites que giran en órbita alrededor del gigantesco planeta. En el planeta se refleja claramente la sombra de la luna. Todos los grandes planetas del sistema solar exterior no son una masa rocosa, sino gas. Júpiter y su gemelo Saturno son verdaderos sistemas solares en miniatura, con toda una serie de lunas. Estos mundos están tan alejados de nosotros que hubo que construir un equipo nuevo y poderoso para comunicarse con la nave robot en pleno viaje. Se construyó una gigantesca antena en Goldstone, en el desierto de Mojave. Esta antena fue diseñada para recoger una señal que no supera en potencia a la de una lamparita a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia.
Una antena similar cerca de Madrid y otra en Australia aseguran permanente contacto con la nave, incluso a pesar de la rotación de la Tierra. El monumental esfuerzo planificador para la misión del Voyager queda explicado por el Dr. Edward Stone, jefe científico del proyecto Saturno. Hubo tres grandes objetivos que dictaron la trayectoria hacia Júpiter y luego Saturno. Primero, queríamos pasar muy cerca de una de las lunas de Júpiter, Io, atravesar la zona magnética que une a la Luna con Júpiter, y luego continuar hacia Saturno, tan cerca como fuera posible de la gran luna Titán, y después, por detrás de Saturno, para observar la transmisión de la señal radial a través de los anillos. Esas consideraciones determinaron básicamente la trayectoria del Voyager 1. Como no sabíamos exactamente qué nos aguardaba en Io, en Júpiter, en Titán o en los anillos de Saturno, la NASA eligió una amplia gama de instrumentos, pues no se quería imaginar a priori lo que íbamos a descubrir. Así, por ejemplo, contamos con una cámara de distancia focal de 1500 milímetros y con otra de gran angular de 200 milímetros para brindarnos información visual. Tenemos también instrumentos que observan la radiación infrarroja del planeta, el interferómetro y el radiómetro, y otro instrumento que analiza la emisión de rayos ultravioleta, este pequeño aparato aquí. Todo esto representó una herramienta más poderosa para examinar por primera vez objetos virtualmente desconocidos hasta ahora. Nosotros examinamos también las partículas energéticas, la radiación atrapada, y estos tres instrumentos se diseñaron para observar los cinturones Van Allen de radiación. No solo usamos estos instrumentos, sino también el sistema de radio de la nave misma, un transmisor con una longitud de onda de aproximadamente 13 centímetros. Observamos la reducción de la amplitud de onda y el cambio de frecuencia de las emisiones que llegan a la Tierra a través de los anillos, de la atmósfera de Titán o de la de Saturno. Con esos datos podemos obtener importante información sobre estos cuerpos. La nave tiene también receptores que por primera vez se envían en una misión planetaria para escuchar las ondas procedentes del planeta o de la atmósfera. Estas dos antenas forman parte del sistema receptor de radio. Es muy importante que escuchemos atentamente y estemos alertas, pues si hay un rayo en la atmósfera planetaria o cualquier tipo de descarga eléctrica asociada tal vez a los anillos de Saturno, estos receptores nos darán tal información. Confiamos mantener contacto con el Voyager 10 o 20 años más, pero ese contacto se interrumpirá en algún momento y lo único que le quedará por hacer al Voyager será llevar esta placa en la que están grabados los sonidos e imágenes de la Tierra. Si alguien la encuentra, tendrá en ella una historia de la raza humana. Escuchemos ahora al Dr. Charles Colhas, que también formó parte del proyecto. Concebir las trayectorias fue emocionante. Empezamos a trabajar 2 años antes del lanzamiento, en 1975. El único problema era que la nave tenía abundante energía. Podíamos lanzarla cualquier día, dentro de un periodo de 30, y llegaría a Saturno un día dentro de 400 fechas posibles para su arribo. Esto planteaba más de 10.000 trayectorias distintas para el viaje. Al tratar de reducir este margen, recordamos que se había venido registrando un creciente interés en la luna Io, una de las 4 grandes lunas satélites de Júpiter. La órbita de Io está muy cerca de Júpiter. Si queríamos acercarnos a Io y al mismo tiempo aprovechar el empuje gravitacional de Júpiter para lanzar la nave rumbo a Saturno, ello significaba que debíamos llegar a Júpiter bastante rápido. De modo que nos decidimos por eso. Las trayectorias más rápidas serían las más adecuadas para el Voyager 1. Con la mejor de ellas se llegaba a Júpiter el 5 de marzo. Vean ustedes aquí este dibujo bien claro. Faltan unas 6 horas para llegar al punto más cercano a Júpiter. Lo que haremos es avanzar la trayectoria. Verán que se encuentra con Io allí, muy cerca, 3 horas después de acercarse a Júpiter.
Observarán también que la trayectoria se curva bastante alrededor de Júpiter. En realidad es un giro superior a un ángulo recto, unos 130 grados casi. La aceleración gravitacional que Júpiter dio al Voyager, velocidad relativa con respecto del Sol, fue de unos 56.000 kilómetros por hora. Bueno, lo que sucedió realmente fue que mientras la nave volaba en torno del lado oculto de Júpiter, nosotros frenamos mínimamente al gigante en su órbita, algo que equivaldría a 30 centímetros en 1.000 millones de años. Marzo de 1979. Encuentro con Júpiter. Por primera vez vemos a Júpiter con gran perfección de detalle. El Voyager filmó su turbulenta atmósfera y su gran mancha roja. En Saturno fue diferente. Queríamos concentrarnos en su luna más grande, la que se sabe tiene atmósfera y se llama Titán. Aquí se ilustra la trayectoria del Voyager 1 en Saturno. Lleva a la nave a 3.840 kilómetros por encima de la atmósfera de Titán. Esta luna gigantesca describe una órbita alrededor de Saturno cada 16 días. El Voyager pasa primero cerca de la Luna con tiempo suficiente como para transmitir todos los datos a la Tierra antes del próximo objetivo importante de la misión, que involucra algún riesgo para la nave misma. A punto de iniciar su curva y remontar Saturno por la parte oculta, se programa a la nave para que atraviese una supuesta brecha en el anillo extendido invisible. Al penetrar este espacio desconocido, si el Voyager chocara con alguna partícula concreta del anillo, allí terminaría la misión en este punto. Titán no podía estar simplemente en cualquier lugar de su órbita, solo había un pequeño intervalo de alrededor de 1 hora en todo el ciclo de 16 días en que su posición era la apropiada. Cuando la nave pasó detrás de Saturno, reapareció en el lugar adecuado para que los anillos se interpusieran entre la Tierra y la nave, y ésta quedara oculta o eclipsada por las partículas que forman los anillos. Para comprender mejor esto, observemos la situación desde el punto de vista de la nave en la parte oculta de Saturno. Hace 2 horas que la nave se encontró con Saturno. Hacia atrás tenemos el sistema solar interior, la Tierra y el Sol a lo lejos. Ahora vamos a mantener a la Tierra en el centro de la pantalla. Observen ustedes el movimiento de Saturno y verán que la Tierra y el Sol están pasando detrás del planeta. En otras palabras, Saturno se ha interpuesto entre nosotros y la nave espacial. Adviertan que la nave está aquí, en este espacio entre el llamado anillo C y la extremidad de Saturno. Hicimos esto para que la señal de radio de la nave no solo fuera refractada por la atmósfera de Saturno, sino también para contar con un pasaje un tanto despejado antes de encontrarnos con el sistema de anillos del planeta. Si dejamos que el movimiento continúe, verán que la Tierra atraviesa todos los anillos restantes de Saturno. Para que la Tierra estuviera en ese lugar, Titán tenía que estar en una posición singular. La nave pasaría por debajo de Saturno, remontaría vuelo por el otro lado y vería a la Tierra a sus espaldas en ese espacio abierto. Y después, la fuerza gravitacional de Saturno la sacaría del plano eclíptico. Todas las lunas de Saturno y sus anillos tienen órbitas en un plano relativamente similar. Este sistema se asemeja mucho al sistema solar, donde todos los planetas giran alrededor del Sol en un mismo plano, llamado plano eclíptico. Al viajar detrás de Saturno para transmitir su señal de radio a través de los anillos, se sacrifica el futuro de la nave, ya que su trayectoria abandona el plano eclíptico. Lanzada hacia el espacio interestelar, ya no podrá encontrar más planetas a su paso. Noviembre de 1980. Encuentro con Saturno. Las películas producidas por la NASA describen la trayectoria exacta del vehículo espacial. En este montaje se ilustra lo que la misión de la NASA esperaba encontrar en Saturno.
Sus pequeñas lunas fueron seleccionadas como objetivos fotográficos, pensándose que ejercían control sobre la miríada de minúsculas lunas que forman los anillos. En el control de la misión en Los Ángeles, los científicos aguardan las fotos reales de Saturno y sus anillos. La nave, a casi 1.600 millones de kilómetros de distancia, transmitió con todo éxito a la Tierra más de 17.000 fotos. Cada imagen en blanco y negro está formada por 64.000 puntos. Cada uno de ellos tiene 256 grados de gris. Al usar complejos programas computarizados, las fotos que a primera vista parecen carecer de rasgos se intensifican o revelan por proceso matemático para mostrar el detalle que se esconde en los grises. Al manipular filtros de color frente a las cámaras de la nave y fotografiar 3 veces el mismo tema, el equipo puede producir una imagen de color a partir de 3 imágenes en blanco y negro, filmadas con filtros verde, rojo y azul. Al efectuar una secuencia de las tomas, la nave espacial puede filmar películas en color. Esto es lo que se veía desde la nave mientras se acercaba a Saturno. La película, sin embargo, fue un tanto decepcionante. Hasta Saturno parece un lugar sin rasgos sobresalientes. A diferencia de Júpiter, la atmósfera de Saturno está envuelta en una gruesa capa de smog. La primera tarea que se impuso el equipo fue la de poder contar con un sistema computarizado de códigos para revelar lo que se escondía detrás de esa nube. Arropado en un suave manto neblinoso, Saturno es extraordinariamente bello. La Luna, en primer plano, tiene más de 1.000 kilómetros de diámetro. El tamaño colosal de Saturno desafía la comprensión humana. Nuestra Tierra cabría más de 650 veces en su masa gigantesca. Contrariamente a la Tierra, Saturno no está hecho de rocas, sino de gas. Como esta imagen lo muestra, Saturno tiene una forma claramente ovalada. El gas es aplastado por la velocidad de rotación. En Saturno, un día dura 10 horas solamente. Bajo una atmósfera turbulenta palpita un inmenso y profundo océano de hidrógeno líquido. En el centro mismo hay un núcleo rocoso, algo más grande que la Tierra, pero rodeado de un océano de gas líquido de más de 48.000 kilómetros de profundidad. Escuchemos a Gary Hunt, del equipo analizador de imágenes. Uno de los problemas que plantea Saturno es que actúa más bien como si fuera una estrella. Emite más energía que la que recibe el Sol. Es sorprendente la magnitud exacta de esta energía, pues parece ser mucho más grande que la propuesta por cualquiera de las teorías actuales. Querría decir, por lo tanto, que la estructura interna de Saturno puede jugar un papel importante en algunas pautas climatológicas que observamos. Contrariamente a Júpiter, Saturno parece a primera vista muy blando, sin mayores rasgos sobresalientes. Pero cuando observamos a Saturno con fotos de alta definición como estas que vemos aquí, apreciamos algunas de las estructuras.
Esta es la sombra del anillo y la región ecuatorial. Hay también contrastes de luz y bandas de nubes oscuras si nos desplazamos a las regiones polares. La intensificación de la imagen revela a un Saturno que emerge de la niebla. La atmósfera es turbulenta. Al igual que la de Júpiter, se caracteriza por manchas y vórtices que se extienden decenas de miles de kilómetros. Esta es la parte superior de una tormenta que atraviesa los cielos de Saturno. Los vientos ecuatoriales soplan hasta una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. En la remota región polar del sur y en el extremo mismo del alcance de la foto, los científicos descubrieron una mancha roja. ¿Será similar a la que 20 meses antes filmó espectacularmente el Voyager al cruzar Júpiter en su largo viaje por el sistema solar? ¿Podría existir acaso algún tipo de vida en este remolino de nubes? Revelar el secreto puede llevar años de análisis. Un arduo trabajo, según explica la doctora Rita Piv. Esta es una ampliación intensificada. El intervalo de tiempo entre ambas imágenes es de 1 hora aproximadamente. Aquí buscamos pequeños rasgos en las nubes que estén presentes en ambas tomas para poder determinar la velocidad del viento. Coloco una señal pequeña en esta nube, ubico el rasgo equivalente aquí e informo a la computadora. Esta tiene la información para establecer la posición exacta en el planeta del rasgo que yo seleccioné en ambas imágenes. Sabe además el intervalo de tiempo entre una foto y la otra. Puede calcular la variación ocurrida en ese intervalo e informarnos finalmente la velocidad del viento. Si alguien busca un lugar donde, aparte de la Tierra, pueda existir vida dentro del sistema solar, ese lugar tendría que ser una región donde se produzcan cambios lentamente, donde haya temperaturas muy estables, donde pueda haber agua en forma de vapor. Los resultados de estudios preliminares sobre Júpiter indican que las transformaciones son grandes y que probablemente se proyectan a gran distancia en la atmósfera. Quisiéramos confirmar esto también en lo que respecta a la atmósfera de Saturno. Lamentablemente, los resultados obtenidos hasta ahora indican que el planeta probablemente carece de vida. Los anillos de Saturno, con un diámetro de 60.000 kilómetros, están divididos muy claramente en regiones diferentes. La parte interior, por ejemplo, parece formada por material mucho más liviano que el resto. La nomenclatura de los anillos se creó mucho antes de que pasara ninguna nave espacial por allí. Se basa en las dos divisiones más notables entre los anillos, la división de Cassini y el anillo interior difuso. Para simplificar, se llamó a los anillos A, B y C. Pero al mejorar la calidad de las imágenes, la nomenclatura se ha vuelto absurdamente complicada para incorporar nuevos descubrimientos. Todo lo que está dentro del anillo C es el anillo D. El material muy difuso fuera del anillo A, invisible desde la Tierra, es el anillo E. Y el pequeño anillo fuera del anillo A, descubierto por el pionero, se llamó anillo F. Pero aún así, esto no da idea de la complejidad del sistema de anillos. Cuando el Voyager se acercaba a Saturno, los anillos se asemejaban mucho a las orejas que Galileo dijo ver hace 350 años. Al pasar los meses y acercarse más la nave, la claridad de las imágenes fue mejorando cada vez más. Así se distinguieron las divisiones y otros detalles. Luego, los científicos observaron curiosas irregularidades en el anillo central B. El anillo tenía rayos, líneas oscuras que partían del planeta creando formas en los anillos. Entre los científicos perplejos ante el fenómeno se contaba el doctor Rich Terrell. Algo muy sorprendente porque creíamos que las partículas de los anillos eran muy pequeñas y no esperábamos ver nada girando en el anillo.
Rápidamente montamos una película del anillo con las imágenes del Voyager. Veamos. Aquí vemos el fenómeno en forma de proyecciones oscuras que rotan en los anillos. Un descubrimiento absolutamente sorprendente. Nadie se lo esperaba. Siempre pensamos que las partículas del anillo eran muy pequeñas y que no podríamos verlas claramente. Pero aquí están, proyecciones oscuras a contraluz que, según se aprecia, están girando. Inmediatamente quisimos saber por qué estos objetos mantenían su forma en el anillo, sacudido por movimientos orbitales. Las partículas más cercanas al planeta debían moverse más rápidamente que las que estaban a mayor distancia. Antes del Voyager, se sabía que los anillos se componen de un vasto conjunto de pequeñas lunas en órbitas independientes. Las que están en las órbitas interiores giran más rápido. Este movimiento diferencial fue descubierto por Kepler, y su efecto es el de destruir cualquier estructura de tipo radial en los anillos. ¿Cómo podría formarse o sobrevivir un objeto así cuando al parecer todas las partes de los anillos giran a velocidades diferentes? Si observamos estas fotos de la película, nos damos cuenta que lo que estamos viendo es una vista frontal muy estrecha de los anillos. Yo tengo este pequeño modelo. Si procesáramos por computadora estas imágenes y extendiéramos el anillo como mirándolo desde arriba, veríamos algo muy distinto. Eso hicimos, cambiar la geometría del anillo. En esta imagen tridimensional, Saturno aparece como una larga tira o faja, pero los anillos están aplanados. Aquí podemos ver la forma de estos rayos. Sería mejor aún si desplegáramos el anillo y lo pusiéramos en un marco rectangular. Así estas características radiales se presentan como líneas verticales y los cuerpos redondos como líneas horizontales. Este es el primer film de los rayos con su geometría alterada por computadora. Los rayos son las líneas verticales, oscuras, en el centro de la imagen. Muy similar tal vez a la vista que uno tendría mirando a los anillos desde arriba. La otra pregunta que se planteaba y cuya respuesta había que encontrar era: ¿acaso los rayos se forman y reforman constantemente en torno a Saturno, apresados en los anillos por órbitas keplerianas? ¿O acaso existe algún mecanismo como el campo magnético del planeta que controle sus movimientos? La primera pista surgió gracias a una extrañísima e inesperada observación espacial. Cuando la nave se acercaba a Saturno con el Sol a sus espaldas, filmó esta película. Los rayos que se mueven en el medio de los anillos aparecen como líneas oscuras que giran sobre sí mismas. Se ordenó al robot que filmara otra secuencia al dejar atrás Saturno y de cara al Sol. Desde este ángulo, los rayos, que ahora emergen de las sombras, no solo revelan una forma muy distinta e irregular, sino que también han cambiado de color. Ya no se ven negros, sino blancos. Ese fue el primer indicio sobre la naturaleza que distingue estos fenómenos. Es decir, el brillo de los mismos se debe a pequeñas partículas. La propiedad de cambiar de brillo con la dirección de la luz se demuestra únicamente con objetos muy pequeños. Esta película reveló que los rayos no son sino una nube de minúsculas partículas. También tuvimos que descubrir la naturaleza de los movimientos de estas partículas en los anillos. En otras palabras, ¿eran realmente partículas que giraban a velocidades keplerianas, velocidades orbitales dentro de los anillos? ¿O estaban atrapadas por el campo magnético de Saturno que gira en un ciclo de 10 horas, periodo de rotación igual al de las partículas que están en el centro del anillo B? Existía pues esta coincidencia de rotación, y en realidad ello pareció señalar que la culpa era del campo magnético. Nosotros seleccionamos estas imágenes, las procesamos por computadora y las superpusimos para observar el movimiento. Como pueden ver, en la primera proyección están las tres imágenes empleadas.
Los rayos giran de derecha a izquierda. En la segunda secuencia, compensamos el movimiento del campo magnético. Simplemente corrimos estas imágenes para que se alinearan con el mismo movimiento orbital que el campo magnético a través del anillo. Aquí vemos que las partículas se mueven en este cuadro de referencia porque no hemos compensado realmente su movimiento. Al compensar el movimiento kepleriano, corregimos el movimiento orbital. Hemos corrido más a las partículas más cerca del planeta que las que estaban más alejadas. Las partículas parecen haberse trabado o inmovilizado. Comparemos movimiento del campo magnético y compensación del movimiento orbital. En el primero, las partículas parecen moverse. Una interpretación posible para explicar por qué vemos estos objetos es que las fuerzas electrostáticas levantan pequeñas partículas sobre el plano del anillo, apartándolas de partículas grandes como rocas. En la luz esparcida desde atrás, las partículas se ven como sombras, pero si la luz viene del frente, brillan. El campo magnético es probablemente el que crea formas en los anillos. Como vimos en las películas, rota casi tan rápido como los rayos, pero no a la misma velocidad exactamente. Y aún así, los científicos siguen perplejos por este asunto. Los mismos anillos de Saturno se convirtieron en uno de los aspectos más importantes de la misión. Las imágenes procesadas por computadora muestran su extraordinaria complejidad. Tal es la abundancia de detalles que han sido comparados con un gigantesco disco musical. Compuesto por miles de millones de fragmentos de hielo en órbitas independientes, el sistema de anillos mide casi 64.000 kilómetros de diámetro y, sorprendentemente, tan solo 1,5 kilómetros de espesor. Formados junto con Saturno hace más de 4.000 millones de años, los anillos son como una ventana para asomarnos al tiempo remoto en que se originó el sistema solar. Parece que por obra de algún proceso en millones y millones de años, la acumulación de miríadas de partículas de hielo terminó por formar la estructura actual de los anillos. Pese a la cercanía del paso del Voyager, sus cámaras no podían haber registrado el tamaño de las partículas de cada anillo. Pero al aparecer la Tierra entre el espacio que separa a los anillos del planeta y al transmitir la nave su señal de radio a través de los anillos en dirección a la Tierra, es posible averiguarlo. Así lo explica el Dr. von Eschleman, científico del proyecto Voyager. Es posible ilustrar el concepto de radioondas desde la nave hacia la Tierra por medio de un rayo láser en mi mano. Voy a demostrarles cómo la intersección de la trayectoria del rayo y el plano del anillo forman una vía a través de los anillos. Eso permite medir las características de las partículas allí donde las ondas de la señal encuentran partículas que tienen una longitud de onda similar, de este largo y más grande aún. Podemos ilustrar cómo las ondas radiales surcan los anillos de Saturno y nos envían información a la Tierra sobre las características de las partículas usando este rayo láser a través de varios tipos de tela. Aquí ilustramos el efecto de partículas relativamente grandes, donde la energía esparcida que va hacia la Tierra se concentra en varios haces bastante brillantes. Si las partículas son más pequeñas y están distribuidas sin mayor orden, lo que recibimos en la Tierra es esto. El estudio de estos datos permite conocer las características y el tamaño de los fragmentos. Si las partículas son muy pequeñas, se parecerá a la luz atravesando este papel encerado, donde la energía está distribuida con mayor uniformidad. Nosotros comprobamos que las partículas del anillo C tienen como promedio 1 metro de diámetro, bastante más grandes de lo que muchos pensaban. Naturalmente, su tamaño varía, pero el promedio es del orden de 1 metro de diámetro. Las partículas en el anillo A tienen como promedio 10 metros de diámetro y algunas son del tamaño de un edificio de varios pisos. En el anillo central B, las partículas están chocando entre sí de tal manera que, según el primer análisis de los resultados, la señal radial de la nave no parece haberlas penetrado. En el anillo C, las partículas miden aproximadamente 1 metro. Los científicos del Voyager creen que las partículas son de hielo,
con algunas rocas. Esto da a los anillos un tono ligeramente marrón. Se esperaba que las órbitas de todos los fragmentos serían exactamente circulares, pero al comparar dos fotos tomadas desde cada lado de los anillos, el equipo descubrió un anillo excéntrico. Por otra parte, es perfectamente posible que este sea el único anillo realmente circular y que todos los demás sean excéntricos. No hay forma de saberlo con las fotos. La estructura de los anillos es complejísima. Antes del Voyager se pensaba que la llamada división de Cassini estaba tan vacía que había incluso un plan para que la nave la surcara. Esta división, sin embargo, contiene toda una serie de anillos a intervalos regulares. ¿A qué se debe que estos fragmentos hayan logrado agruparse hasta formar las complejas estructuras filmadas por la nave? ¿Será la influencia gravitacional de las lunas de Saturno la que en millones y millones de años ha terminado por desplazar un ejército de partículas de hielo y dado a los anillos su singular estructura? Opina el doctor Jeffrey Cusick. Como ya sabemos, todo este material de los anillos, material independiente en órbitas independientes, son pequeñas lunas de tamaño diverso. Si una partícula de un anillo gira dos veces, digamos por cada rotación de una luna, habrá de llegar un momento en que la partícula tendrá a la luna siempre en el mismo lugar. Cada vez que llegue a este punto, la luna estará allí. De manera que con el tiempo, la órbita que describe esa partícula, podríamos decir que se estira, se vuelve más excéntrica, choca con las partículas más alejadas de la zona de resonancia y sale de esa órbita. Existen muchas posibilidades de resonancia y las órbitas dentro de esa zona, o que pasan cerca, se desestabilizan. El borde exterior del anillo A, la división de Cassini y el borde interior del anillo B guardan una gran resonancia con la luna Mimas. En otras palabras, se pensaba que las lunas de Saturno pueden limpiar los espacios de los anillos. Esa era por lo menos la teoría. Si una luna gira en torno a Saturno a la mitad de la velocidad en que se mueve la partícula de un anillo, ésta será empujada ligeramente hacia afuera cada dos órbitas debido a la gravedad de la luna. A través de millones de años, esto ha hecho que la partícula termine por adoptar una órbita diferente. Esta órbita elíptica hace que la partícula choque con otras partículas cercanas. Al reducir la velocidad y adoptar órbitas distintas, se crean espacios libres en los anillos. Mucho antes de que el Voyager llegara a Saturno, la teoría de la resonancia predijo con toda exactitud dónde se encontrarían todas estas divisiones. A través de millones de años, las armonías gravitacionales creadas por las lunas de Saturno congregaron una vasta población de fragmentos que componen los anillos con divisiones o espacios bien definidos. El único problema con esta teoría, que propone una especie de divina armonía de las esferas entre los anillos y las lunas, es que resultó errónea. Pudo entonces comprobarse que las divisiones en los anillos de Saturno estaban en lugares distintos a los que con tanta confianza había pronosticado la teoría de la resonancia. Nosotros podemos calcular estas posiciones de resonancia, no solo la división de Cassini. Esta, por cierto, es la división de Encke, otra posición clásica de resonancia. Pero hay muchas más que son ubicables. ¿Hay algo que caracteriza a los anillos? Bueno, si observamos el anillo B, tenemos toda esta estructura radial, con miles de rayos. Lo difícil es saber si alguna de estas estructuras corresponde a resonancias calculadas según el método clásico. Pero si la resonancia y las lunas de Saturno no son las responsables, ¿qué es lo que causa las divisiones en los anillos? Debe entrar en juego otro mecanismo. Esta es la foto tomada por el Voyager al mismo borde de los anillos. Donde debía haber una resonancia, se encontró una luna jamás vista antes. El Dr. Bradford Smith nos da detalles. Aquí vemos un pequeño satélite, más bien insignificante, que tiene unos 100 kilómetros de ancho. Su importancia radica en su posición.
gira justo fuera del sistema anular brillante de Saturno, que desde que comprendimos su naturaleza, está compuesto por millones y millones de minúsculas partículas. Siempre nos hemos preguntado qué las retiene, qué es lo que les impide lanzarse al espacio. Ahora lo sabemos. Es este pequeño cuerpo insignificante en órbita justo fuera del sistema anular brillante. Su propia interacción gravitacional mantiene en lugar a las partículas y a los anillos, y así ha sido desde hace miles de millones de años. El efecto gravitacional de una luna relativamente pequeña que se mantenga en órbita fuera del sistema anular principal mantiene en lugar a los anillos. Este es el anillo F. ¿Por qué es tan delgado? El Voyager descubrió otras dos lunas en órbita a cada lado de su Fordes. La luna interior S14 gira ligeramente más rápido que las partículas del anillo F. Al pasar, frena el movimiento de estas, las desplaza hasta una órbita exterior y fija límite al borde interior del anillo. Fuera del anillo F, la luna S13 gira más despacio. Cuando el anillo pasa frente a ella, la gravedad de esta pequeña luna empuja al anillo contra el borde exterior. Las lunas S13 y S14 son como pastores que obligan al anillo F a mantenerse en una zona estrecha. El control ejercido por estas dos lunas podría explicar por qué el anillo F tiene una curiosa estructura trenzada, casi como si estuviera formado por bandas enteramente separadas. Cabría preguntarse si gran parte de la estructura básica de los anillos de Saturno no podría estar controlada por pequeñas lunas conductoras que las cámaras del Voyager no detectaron al estar ocultas entre las partículas que forman los anillos. Tal vez haya un sinfín de lunas, o quizá se trate de un efecto de onda dinámica de algún tipo. No lo sabemos. Y si las divisiones en los anillos no dependen de las resonancias de las lunas de Saturno, sino por la acción de lunas conductoras o por otro mecanismo, ¿qué función cumplen las resonancias? Algunos científicos del equipo del Voyager creen que en lugar de despejar espacios en los anillos, las resonancias podrían estar congregando partículas. Nosotros queremos observar las resonancias que vemos en los anillos para determinar si en efecto poseen alguna característica distinta a las previsibles, como sería el caso de que agregaran material o preservaran su cohesión. Estas bandas oscuras, por ejemplo, parecen estar en los puntos de resonancia o cerca de ellos y, sin embargo, parecen tener material agregado. La luz penetra allí menos que en el material circundante. Si hay menos luz, ello quiere decir que allí se congregan las partículas. Es una prueba crucial de que las resonancias no dispersan las partículas, sino que las concentran. Una de las derivaciones más fascinantes de este enorme volumen de datos es para mí que ayuda a comprender la forma en que se creó el sistema solar. Según la teoría actual, todos los planetas están en un mismo plano. El sistema forma un disco cuyo centro es el Sol. Probablemente en un principio se formó una nube de gas y polvo que flotaba más o menos como lo hacen los anillos de Saturno. Si Júpiter o Saturno se formaron antes, habrían causado resonancias dentro del disco planetario que podrían haber tenido algo que ver con el acopio y aglutinamiento de material básico para formar los planetas. Vistos desde el otro lado de Saturno, de espaldas al Sol, los fragmentos más sólidos de los anillos no brillan porque la luz no puede penetrarlos. La teoría de la resonancia parece predecir dónde se encuentran estas concentraciones de material. Aparentemente, las lunas de Saturno están acumulando poco a poco los fragmentos que forman los anillos en lugares de resonancia a intervalos regulares. Este descubrimiento insólito nos permite asomarnos al pasado más remoto del universo. ¿Podría ser esta la imagen fosilizada de cómo se formaron la Tierra y los planetas cuando se originó el sistema solar? El Sol y los planetas formaban una gigantesca nube de gas y polvo que comenzó a desintegrarse hace unos 4.000 millones de años. El Sol habría de formarse en su centro. El polvo y el gas que iban a constituir los planetas se posaron en un vasto disco de material girando alrededor del Sol y en forma muy parecida a los anillos de Saturno. Se supone que Júpiter y Saturno fueron los primeros planetas que se formaron de este anillo.
Solo más tarde, las resonancias causadas por sus masas gigantescas determinaron dónde se formarían los planetas interiores. Esto explica por qué las órbitas de los planetas guardan una relación matemática exacta con las órbitas de Júpiter y Saturno. Solo entonces el Sol se calentó y un viento caliente de partículas destruyó los restos del anillo primigenio y arrojó sus fragmentos al espacio, eliminando las pruebas del nacimiento de nuestro sistema solar. Quizás debamos nuestra existencia a Júpiter y Saturno, porque si nosotros en la Tierra no estuviéramos a la distancia que estamos del Sol, la vida jamás podría haberse desarrollado en este planeta. Los científicos del Voyager creen que los anillos de Saturno son un museo del origen violento de nuestro sistema solar, y apenas si han comenzado a penetrar los misterios que encierran. Porque es tan enorme el volumen de datos recogidos por el Voyager en Saturno y sus anillos que su estudio insumirá años a los científicos. Pero en Saturno, los científicos no solo pudieron internarse en los secretos de los anillos, sino también en los de sus 15 lunas. Y este planeta ni siquiera era el principal objetivo del Voyager 1. En realidad, el objetivo fundamental de la misión era Titán, que según se cree es la luna más grande de todo el sistema solar. Titán era un caso especial, pues es la única de todas las lunas que tiene una atmósfera. Allí, los científicos del Voyager encontrarían pruebas de los orígenes de la vida misma. Y los descubrimientos hechos en las muchas otras lunas de Saturno no resultaron menos sorprendentes. La misión del Voyager 1 estaba a punto de rendir sus mejores frutos. Premio al esfuerzo de la aventura humana. En abril de 1973, la NASA lanzó un vehículo espacial en viaje a Júpiter y luego a Saturno, el Pionero 11. Como se ilustra aquí, la nave rota para lograr estabilidad, de forma que su antena apunte siempre hacia la Tierra. Esa rotación, sin embargo, no permite brindar una buena base a la cámara. A primera vista, las fotos de Saturno no fueron impresionantes, aunque resultaron las mejores de los anillos hasta ese momento. Gracias a ellas, se descubrió que los anillos se proyectan en el espacio mucho más de lo que se había pensado. Y se vio que al borde de la masa principal de los anillos había un pequeño anillo jamás observado antes. Por vez primera también, las lunas de Saturno resultan algo más que simples puntos de luz. Pero el Pionero 11 fue solo un explorador de avanzada para un próximo viaje que arrojaría luz sobre estos mundos extraños por primera vez. Las dos naves eran idénticas y fueron lanzadas con un mes de diferencia.
El Voyager 1 llegaría primero a Júpiter y luego a Saturno. Su viaje a Saturno, a casi 1.600 millones de kilómetros de distancia, iba a llevar más de 3 años, para echar una mirada de cerca a mundos que jamás habían sido observados en detalle. Esta película extraordinaria, filmada hace más de 25 años en el telescopio del Monte Wilson, muestra la luna Io, uno de los satélites que giran en órbita alrededor del gigantesco planeta. En el planeta se refleja claramente la sombra de la luna. Todos los grandes planetas del sistema solar exterior no son una masa rocosa, sino gas. Júpiter y su gemelo Saturno son verdaderos sistemas solares en miniatura, con toda una serie de lunas. Estos mundos están tan alejados de nosotros que hubo que construir un equipo nuevo y poderoso para comunicarse con la nave. El proyecto Saturno. Los anillos. En 1977, la NASA lanzó 2 naves espaciales no tripuladas Voyager. Con propulsores de más de 49 metros de altura, los frágiles aparatos robots iniciaron un viaje de miles de millones de kilómetros que durará 12 años. Su misión era explorar los planetas del sistema solar exterior. Horizontes. En 1610, Galileo observó por primera vez a través de un telescopio al planeta Saturno. Había algo extraño en él. Galileo dijo que tenía orejas. Galileo observó al planeta durante toda su vida, pero jamás desentrañó el misterio. Su primitivo telescopio carecía del aumento necesario para resolver el problema. Pasaron más de 50 años antes de que el astrónomo holandés Christian Huygens aclarara el misterio con un telescopio más poderoso. Saturno no tiene orejas, sino anillos. Esta es la mejor fotografía telescópica de Saturno. Como la Tierra posee una atmósfera turbulenta, las fotos tomadas desde aquí jamás pueden tener una definición mucho mejor que esta nave robot en pleno viaje. Se construyó una gigantesca antena en Goldstone, en el desierto de Mojave. Esta antena fue diseñada para recoger una señal que no supera en potencia a la de una lamparita a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia. Una antena similar cerca de Madrid y otra en Australia aseguran permanente contacto con la nave, incluso a pesar de la rotación de la Tierra. El monumental esfuerzo planificador para la misión del Voyager queda explicado por el Dr. Edward Stone, jefe científico del proyecto Saturno. Hubo 3 grandes objetivos que dictaron la trayectoria hacia Júpiter y luego Saturno. Primero, queríamos pasar muy cerca de una de las lunas de Júpiter, Io, atravesar la zona magnética que une a la Luna con Júpiter, y luego continuar hacia Saturno, tan cerca como fuera posible de la gran luna Titán, y después por detrás de Saturno para observar la transmisión de la señal radial